En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre alas número 71 a los enfermos. Ofreceremos a partir de este audio la obra del sacerdote italiano Carlo Gnocchi, Pedagogía del dolor inocente. Don Carlo Gnocchi nació el 25 de octubre de 1902 en San Colombano del Lambro, cerca de Lodi, Italia. Fue ordenado sacerdote en 1925 en Milán. Se destacó inmediatamente como notable educador, al punto tal que en 1936 el cardenal Ildefonso Schuster lo nombró director espiritual de la escuela más prestigiosa de Milán, el Instituto Gonzaga de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En este periodo estudió intensamente la pedagogía y escribió algunos ensayos sobre estos temas. En los años finales de la década del 30, el mismo cardenal Schuster le encargó la asistencia de los universitarios de la Segunda Legión de Milán, que comprendía en buena parte estudiantes de la Universidad Católica y muchos exalumnos del Instituto Gonzaga. Como es sabido, en 1940 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial y muchos jóvenes estudiantes fueron enviados al frente de batalla. Don Carlo no quiso abandonar a sus jóvenes en estos momentos de peligro y se enroló como capellán voluntario del batallón Val Tagliamento de los Alpinos, destinado al frente griego-albanés. Después de un breve intervalo en Milán, en 1942, volvió a partir, esta vez al frente ruso con los alpinos de la Tridentina. En enero de 1943 comenzó la dramática retirada del contingente italiano derrotado en aquel frente, retirada devastadora que sembró de muertos las heladas tierras rusas. 700 kilómetros de marcha en la estepa blanca y sin confines, sobre la nieve harinosa, entumecidos por el viento helado, flagelados por la tormenta, con 40 grados bajo cero, sin víveres, con pocas municiones arrastradas fatigosamente sobre los trineos sobrevivientes, durmiendo al descampado, a veces caminando durante la noche, atacados rabiosamente por el enemigo, agredidos a traición por los partisanos, asaltados a cada momento por tanques enemigos, bajo la pesadilla de las incursiones aéreas, cuando los camiones se detenían por falta de combustible, la artillería quedaba bloqueada por la nieve, las mulas caían extenuadas por el frío y la fatiga, las armas se encasquillaban por el hielo, la fila de los combatientes menguaba poco a poco por los caídos, los heridos y los congelados. 15 días de marchas y combates, de vigilias y hambre, de privaciones y heroísmos, en la más inhóspita y cruel de las estaciones y de las tierras europeas, contra enemigos aguerridos y enardecidos por el éxito, constituyen una de las más altas victorias del espíritu sobre la materia, de la voluntad por sobre la forma adversa, y una de las más luminosas afirmaciones de la grandeza de nuestro pueblo, escribía don Carlo Gnocchi en uno de sus más conocidos escritos, Cristo con los alpinos. Fue precisamente su experiencia del dolor en esta terrible huida la que inspiró su futura fundación. Habiendo caído a un costado de la helada ruta rusa junto a un grupo de agotados soldados y a punto de morir, un vehículo militar que pasaba intentó llevarlo solo a él hasta la próxima base militar, pues no tenían más lugares en el transporte, dejando allí agonizando al resto de los soldados. Don Carlos se negó a abandonar a los suyos,
Pero estos le insistieron diciendo: «Vaya, capellán, y ayude a nuestros hijos, ampare usted a nuestros huérfanos». Solo ante la impresión de este conmovedor testamento aceptó ser trasladado al hospital militar, terminando de este modo su participación en la guerra. Ya nuevamente en Italia, a partir de 1945, comenzó a diseñar su proyecto para ayudar a los mutilados de guerra y a los hijos de los sobrevivientes, lo que le daría el título de padre de los mutiladitos. En 1949 su obra obtuvo el primer reconocimiento oficial, llamándose Federación por la Infancia Mutilada. Más tarde sería reemplazada por la Fundación por la Juventud. Don Carlo murió el 28 de febrero de 1956, tras una dolorosa enfermedad. Durante los últimos meses de vida, redactó la presente obrita, auténtico testamento espiritual, donde toca las cumbres del sentido cristiano del dolor. En esta obra, don Carlo Gnocchi examina el insondable misterio del dolor del inocente y del justo a la luz del dolor de Cristo y del inestimable valor redentor del sacrificio de una víctima pura. Su tesis puede sintetizarse diciendo que los niños son capaces de percibir con una pureza sin igual el sentido altísimo de sus sufrimientos cuando se unen a los de Jesucristo, y que al comprender este hondo sentido, el sufrimiento cobra para ellos una incalculable valía y canaliza hacia la Iglesia y al mundo entero un río de gracias sobreabundantes. Pero ordinariamente los niños no son capaces de descubrir por sí solos este misterio. Es necesario, por tanto, educarlos en el sentido del dolor. De ahí su título, Pedagogía del Dolor Inocente. Enseñar a los niños que sufren la finalidad de sus penas y modo de injertarlas en Cristo. Se considera de providencial actualidad este magnífico escrito para esta sociedad nuestra que somete a un difuso martirio a tantos inocentes, particularmente niños, no solo golpeándolos con el escandaloso horror de las guerras, sino con otros fenómenos no menos aniquiladores: el divorcio, la destrucción de las familias, la deformación de las conciencias, el abandono por parte de los padres, los hijos de nadie, las escuelas deseducadoras, las políticas corruptoras, la prostitución y pornografía infantil, etc. Creemos que el volumen de sufrimiento que se impone sobre las espaldas de los inocentes es más grande en nuestro tiempo de radical hedonismo que el que se presenció el autor de este ensayo en sus tiempos de guerra. Nuestra sociedad actual es una gigantesca fábrica de hijos de padres o madres ausentes, niños sin hermanos, alumnos sin maestros de vocación, seres indefensos criados en el aislamiento y la soledad, criaturas consideradas solo como clientes de una sociedad edificada sobre el interés y el consumo. En fin, corazones espiritualmente ahogados y deprimidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.